Tema 2 de fundamentos de investigación. ¿Cuáles son las fases? Lo primero es la constatación de la existencia de un problema que por el momento no tiene solución. Luego, planteamiento de hipótesis o posibles explicaciones de ese problema. La fase 3, definición operativa de los conceptos, también llamados variables, reflejados en las hipótesis. Fase 4, elección de la mejor estrategia metodológica para contrastar esas hipótesis. Fase 5, análisis de los datos obtenidos. Fase 6, interpretación y extracción de conductas a partir de los resultados alcanzados. Y por último, difusión de dichos hallazgos a través del informe de investigación. Vale, vamos a hablar de lo primero, del problema. ¿Qué es el problema? Es cualquier pregunta que surge en torno a un tema concreto sobre el cual queremos ampliar conocimientos. El problema incluye unas preguntas de investigación para encajar el problema de alguna manera y hallar respuesta, que son de existencia, de descripción y clasificación, de composición, de relación, descriptivo-comparativas y de casualidad. ¿Qué es la relación de covariación o asociación? Es la relación en la cual ninguna de las variables puede ser claramente identificada como causa de la otra. ¿Y qué es la relación causal? Es cuando una de las variables es la causante de los cambios en la otra. Ahora vamos a ver cuáles son los principales objetivos. Están los objetivos descriptivos o exploratorios, que tratan de conocer el fenómeno de estudio. Y están los objetivos explicativos o confirmatorios, en los cuales dicen qué variables contribuyen a la aparición del fenómeno objeto de estudio. Luego, la hipótesis estadística también se puede llamar hipótesis de investigación o de trabajo. Si decimos H0 sería la hipótesis nula, la cual se debe al azar, no hay relación. Si decimos H1 será la hipótesis alternativa, se relaciona con la hipótesis de trabajo. ¿Qué es una variable? Cualquier característica susceptible de cambiar, por lo que al menos presenta dos valores distintos. Tenemos varios niveles o escalas de medida, que son un conjunto de reglas para la asignación de números a los valores de las variables. Las variables al menos tienen que tener dos valores distintos. ¿Y cuáles son esos niveles de medida? Pues tenemos el primero, el nominal o categórico, el que consiste en la asignación arbitraria de números a cada una de las categorías o niveles de una variable. El nivel ordinal, que clasifica a las personas, eventos u objetos en una posición con relación a un cierto atributo, relación de mayor o menor que. La siguiente, escala de intervalo. A diferencia de la ordinal, sí permite establecer las distancias y el cero es arbitrario. O sea, el cero aquí no tiene ningún sentido, ¿vale? Y por último, escala de razón. Relaciones de igualdad, desigualdad, orden, suma, resta, multiplicación y división. El cero indica ausencia, no es arbitrario. Aquí el cero es absoluto. Vale, ahora, tipos de variables en función de su nivel de medida. Por un lado tenemos las variables cualitativas. Su nivel de medida es nominal y su clasificación es dicotómica o politómica. Luego tenemos las variables cuasi cuantitativas con un nivel de medida ordinal. Y por último tenemos las variables cuantitativas, que tienen un nivel de medida de intervalo y de razón, y se clasifican como discretas o continuas. Otra clasificación para las variables es en función del papel que tienen. Estarían las variables dependiente, independiente y extraña. La variable dependiente es la variable que vamos a medir para ver si se dan cambios en ella a causa de las modificaciones producidas en la variable independiente. Tiene estrategia manipulativa y la llamaríamos variable consecuente, efecto o resultado, output.
y la llamaríamos estrategia no manipulativa cuando es variable de criterio o pronóstico. ¿Y qué hace la variable independiente? Pues bien, la variable independiente es la causante o responsable de los cambios de otra variable. Puede ser activa o manipulada y asignada o de selección de valores. Y por último tenemos la variable extraña. No es objetivo directo del estudio, pero que puede ejercer un efecto pernicioso sobre los resultados que obtengamos. ¿Qué es el efecto de espuriedad o de confusión? Se produce por una tercera variable que se relaciona tanto con la variable independiente como con la dependiente. Está la variable mediadora, que es una tercera variable que explica el mecanismo de la relación variable independiente, variable dependiente. Y también puede ser que sea variable moderadora, que es aquella tercera variable que en función del valor que tome altera la magnitud y o la dirección de la relación variable independiente, variable dependiente. Ahora vamos a hablar de la cuarta fase, que es el método, en la cual se toman decisiones sobre el diseño específico que utilizaremos en nuestro estudio, sobre la muestra, instrumentos y procedimientos. ¿Pero qué es el diseño? Es el que dice qué estrategia metodológica será la que empleemos para alcanzar los objetivos de nuestro estudio. ¿Qué es la población? Es un conjunto de todos los elementos que comparten una característica, condición o propiedad o varias bien determinada y en función de la cual se definen o identifican. ¿Y qué es la muestra? Una parte o subconjunto de elementos de una población. Y la unidad muestral es cada elemento seleccionado de una población para construir la muestra. La muestra debe ser representativa, suficientemente grande y aleatoria. Tenemos dos técnicas de muestreo, las probabilísticas y las no probabilísticas. En el muestreo probabilístico entraría el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. En cambio, en el muestreo no probabilístico incluimos por cuotas, que puede ser intencional, opinático, de juicio o selección experta, y el incidental, causal, subjetivo, de conveniencia, que también puede ser de bola de nieve o en cadena. Y por último, vamos a hablar del análisis de los datos. ¿Qué propósitos tiene? Pues tiene resumir y buscar regularidades en los datos obtenidos, que esto sería la estadística descriptiva, y otro de los propósitos, predecir resultados y generalizarlos a otras situaciones, poblaciones o momentos temporales, que sería la estadística inferencial. El contraste de hipótesis, ¿qué es? Pues es un proceso mediante el que podemos determinar si las predicciones que hacíamos al principio de la investigación, hipótesis, son congruentes con los datos obtenidos de nuestro estudio. ¿Y de qué depende el contraste de hipótesis? Depende del nivel de medida de las variables registradas, del diseño de investigación utilizado y de las características que tengan los datos recogidos. Vale, ya por último vamos a decir cuáles son los principios del código APA. Beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y respeto por los derechos de las personas y su dignidad. Pues hasta aquí mi resumen del tema 2. Seguiré subiendo los demás temas. En la cajita de descripción os dejo todos mis resúmenes de fundamentos de investigación gratis con el enlace de Woolard.